Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Buenos días, don Joaquín. Buenos días, amigos. Feliz aniversario de Lima. Feliz aniversario de Lima. Y muchas gracias por la invitación. Como bien has mencionado, este programa está relanzando y está tomando el realce que debería tener como una radio efectivamente nacional. Así es. Y obviamente sabemos que en algún momento, en un determinado momento, los internos de los distintos establecimientos penitenciarios a nivel nacional seguramente sintonizan Radio Nacional, de tal suerte que imagino que estarán atentos a lo que diga el señor Pérez Guadalupe. Señor Pérez Guadalupe, usted tiene bajo su cargo más de 60 y tantos establecimientos penitenciarios y cerca de 61.000, me parece, si me equivoco, usted precíselo, de personas que han perdido su libertad, unas ya definitiva, otras temporalmente. ¿Es así la cifra? 68 penales, que esperemos que en el próximo mes de febrero sean 69. Vamos a inaugurar el penal de Juanjuy próximamente. Y 61.725 internos al día de hoy. Es decir, tenemos un incremento de los internos, lo hemos dicho en otras oportunidades, lo que en el primer año de este gobierno ha crecido el número de internos es igual a lo que creció en los 5 últimos años del gobierno anterior. Entonces, un crecimiento exponencial no se había previsto, con lo cual no solamente hay que ver el número de establecimientos penitenciarios, sino en verdad la capacidad de albergue. Entonces, en este momento, la población supera nuestra capacidad de albergue en un 113%. 113%. Sí, o sea, tienen una instalación habilitada para 28.890. Y tienen 61.000. Es decir, un problemón. Totalmente, son 68 problemas, digamos, bomba de tiempo. Salvo algunos penales que no son... ¿Cuánto se ha descongestionado el ex Lurigancho? No se ha descongestionado, sino más bien se está congestionando. Pero había 10.000 y ahora hay 8.000. Hace 3 o 4 años habían hasta 12.000. 12.000 llegó a tener Lurigancho. De ahí se cerró Lurigancho, con lo cual, y ese es el problema, pues no se soluciona un problema, sino que se traslada. Entonces ya no iban a Lurigancho, sino que iban a Cañete, a Ica, a Huacho y Huaral. Con lo cual se solucionaba el problema, entre comillas, de Lurigancho, pero se trasladaba ese problema en los otros penales. En este momento Cañete está cerrado, en el sentido de que no entran nuevos internos, solamente los que están, que llegaron el año pasado a más de 3.000. Ica, que sigue creciendo, Huacho, que hemos tenido que cerrar porque también ya no da para más, y Huaral. ¿Cerrado Huacho? No, cerrado en el sentido de que nuevos ingresos. No ingresan ya. Exactamente. ¿Pero cuántos tiene actualmente? 2.200, si no me equivoco. ¿Y construido para? 600. Estamos hablando, el caso más clamoroso es el penal de Huaral, construido para 800, y hay 4.400. Qué bárbaro. Entonces, inclusive... ¿Pero usted cómo se siente cuando tiene que enfrentar esa realidad? Yo le pregunto porque usted es un hombre especializado en eso, además tiene un mensaje cristiano, una cosa de buscarle la solución a los problemas, pero ¿cómo se siente cuando sabe que hay una sobrepoblación? Usted mismo está reclamando que los jueces no envíen a todo el mundo a la cárcel, ¿no? Exactamente. Pero lastimosamente a veces la aplicación de la ley obliga al juez a enviar a la cárcel. Pero en todo caso, dígame, ¿cómo se siente un funcionario de su calidad humana y su profesionalismo cuando tiene que saber que hay 31.000 o no sé cuántas personas más que están unas sobre otras, prácticamente? Bueno, yo me siento con una gran responsabilidad. Mucha gente ve el cargo, yo más bien veo el encargo, ¿no? O sea, y lo que estamos haciendo es proyectarnos a futuro. No estamos con una mirada cortoplacista bajo ningún punto, y desde el primer día que yo ingresé a la gestión dije, nuestra visión es al 2021, porque tenemos que pensar como país, como Estado. Un penal, cuando nosotros entramos, más o menos sacamos la cuenta cuánto se demoraba desde que entraba en el plan de proyectos del SNIP, en el banco de proyectos. Se demoraba más o menos 7 años, un mes en construcción. Nosotros lo estamos bajando a 3 años. Y vamos a bajar, pero de todas maneras son 3 años. Entonces, si el 2012, como bien mencionaba Joaquín, ha sido un año difícil, es más, yo pronostico, haciendo una prognosis de lo que viene acá, va a ser un año inclusive más difícil, el 2013, porque va a seguir creciendo la población penitenciaria y no vamos a tener grandes penales para paliar este incremento significativo de interno. Recién para el 2014, repito, porque los penales se demoran, como ustedes entenderán, planificar, diseñar, construir e inaugurar. Y para el 2014 recién podremos ver
los frutos de esta gestión de este gobierno ya de manera palpable. Creo que ahora estamos avanzando en cosas pequeñas, objetivos intermedios, pero los grandes objetivos recién comenzarán a verse el 2014, 15, 16, y nuestro objetivo es dejar al próximo gobierno una mejor situación que la que nosotros recibimos y que el próximo gobierno deje una mejor situación al siguiente gobierno y de por sí podamos lograr finalmente, que ese es el objetivo de todos los que conocemos este tema, una política de Estado respecto a los penales, no solamente de gobierno o de gestión. La sobrepoblación en los penales definitivamente no ayudan a la readaptación. No hay ningún penal que se pueda decir que salen readaptados, ¿no es cierto? Y la solución tampoco es, creo yo, ¿no? Como dice usted, como usted está planteando, encarcelar solo a sentenciados, porque hay mucha gente que en ese proceso pues pueden tomarla de Villadiego y fugarse del país. Pero ¿no se ha pensado en algún momento, y no crear penales acá en Lima, fuera de Lima, de repente, en lugares apropiados profesamente, porque, como usted dice, los penales siguen creciendo, la delincuencia sigue creciendo, y ya no va a haber sitio donde meterlos? La solución no es dejarlos afuera. Pero permítame acotar lo que dice Augusto, porque, claro, fuera de Lima, dices tú, claro, pero muchas veces trasladar a uno que está en proceso, todavía no sentenciado, enviarlo a una cárcel lejana tiene también su costo, porque ¿cómo le haces el juicio? Tienes que traerlo regularmente para que venga al juicio. Entonces no se puede trasladar así tan fácil, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Bueno, un poco por la pregunta. Es decir, la propuesta nuestra no es que solamente los sentenciados vayan a la cárcel, sino decimos los que tienen que ir. ¿En qué sentido? En ese momento el 60% de los internos está solamente procesado. 60%. O sea, el 40% solamente está sentenciado. Pero lo que hemos sacado nosotros la estadística el año pasado es que de los que salieron el año pasado, el 40% no estuvo más de 3 meses. Entonces nos referimos a ese 40% que entró y estuvo una semana, 2 semanas, un mes, máximo 3 meses. 30%. Entonces nosotros decimos, ese 30% nunca debió entrar a la cárcel. Hay otro tipo de disposiciones como la comparecencia restringida. Y en verdad, claro, si son delitos graves, está flagrancia, está claro que él ha sido, por supuesto, para que no se escape, evitar la fuga, evitar que ellos se evadan la justicia, ellos sí tienen que ir a la cárcel. Pero si vemos que un 30%, que no es poca cosa, perdón, un 40% en los 3 meses, y es más, si subimos hasta los 6 meses, llega a un 52%, es decir, la mitad de los que salieron de las cárceles el año pasado, la mitad no estuvo más de 6 meses. Entonces, la cárcel no es calabozo. O sea, la cárcel es efectivamente para los que tienen que ir. A eso me refería, por un lado. Por otro lado, las cárceles a las afueras de Lima. Y muy bien apuntada Cuguín, sí y no. Es decir, ya tenemos que sacar las cárceles del entorno urbano, eso está claro, como fue en su momento Lurigancho hace 50 años, como fue en su momento inclusive Maranguita hace más de 60 años. Piedras Gordas, ¿no? Piedras Gordas, que ahora más bien se pobló, toda esa zona, ¿no? Lo que sí estamos buscando es posibilidades de ampliar en otras zonas, pero que tampoco, porque hay que ser sincero, es decir, no solamente, entre comillas, se castiga al interno, sino también a los trabajadores. ¿Por qué ¿por qué no se recategoriza, no? Porque, digamos, siempre tenemos la información de que muchos de esos internos, digamos, que no son tan ranqueados, ¿no? Hablando del punto de vista de la criminalidad, se juntan con aquellos que ya realmente son prontuariados con antecedentes terribles, no sea besados delincuentes. ¿Por qué no se recategoriza? Porque la única recategorización, o por lo menos se sabe que el único penal donde van los primarios es San Jorge, pero el resto no van a salir pues rehabilitados o reinsertados a la sociedad si van a tener profesores, entre comillas, que los van a entrenar para comisión de delitos. Un penal que tiene 4 veces la capacidad de San Jorge, que es para primarios, es con 2. Un poco se conoce. O sea, sí. Y sobre todo lo hemos planteado para jóvenes. Entonces, el problema es que cuando uno tiene el grado de hacinamiento que tenemos, es bien difícil poder hacer una reclasificación y reubicación dentro de los penales. ¿Y cómo hace usted con el presupuesto que tiene, que tengo entendido no es mucho, para alimentar diariamente 3 alimentos por día, desayuno, almuerzo y comida, a 61.728 internos? En este momento la cuota diaria por interno promedio, porque en algunas zonas, por ejemplo como Chayapalca, aumenta a 6.50, pero en este momento es 4 soles 50 al día por interno. ¿Con la calidad nutricional correcta? Hay todo un estudio nutricional, pero lógicamente ese presupuesto ya viene hace varios años. El costo de vida ha aumentado. ¿Se controla que ese alimento efectivamente llega al interno? Porque a veces las imágenes que veo en televisión no es que
hay un tráfico de alimentos, gente que trae comida de afuera, es decir, hay de todo, y en este momento, cosa que a futuro no es lo ideal, pero en este momento es necesario. Por ejemplo, que tendría que prohibirse el ingreso de todos los alimentos, salvo que solamente que el Estado tiene que hacer, como sea en otros países, ¿no? En este momento hay que ser realistas, es decir, el porcentaje o la cuota que se da para el presupuesto de alimentación, 4,50 soles, no es poco, pero no es mucho, y cada vez suben, porque también hay que ponerle el tema de combustible en todo eso, y los proveedores también. Nosotros más bien lo que hacemos, ya que no podemos aumentar el presupuesto en este momento, es controlar toda la cadena de la entrega de esos alimentos, ¿no? Para que se pueda llegar. Ahora, ellos mismos se van ayudando por sus familias también, ¿no? Entonces ellos complementan alimentariamente su cuota diaria. Repito, que no es lo ideal, pero en este momento no tenemos otra alternativa. ¿Puede, señor Pérez Guadalupe, comentarles a los amigos que nos están escuchando en qué consiste el plan de rehabilitación? O sea, usted la vez pasada salió mostrando, por ejemplo, la panadería del Lurigancho, creo, ¿no es cierto? Castro, perdón. Luego mostró el penal de Santa Mónica, ¿no? Talleres de costura y repostería y cosas por el estilo. Claro, esas son manualidades, cosas que evidentemente van a entretener el calvario que significa estar privado de su libertad, porque esta es la verdad, ¿no es cierto? ¿Quién va a estar satisfecho con no tener libertad? Entonces, pero ¿cuál es lo otro? ¿Cuál es la otra parte que puede efectivamente, digamos, determinar que la persona que ha perdido su libertad y que está sentenciada o sencillamente incriminada puede ya sentirse segura de una reinsertación real para no reincidir y para no volver a cometer delitos? ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cuáles son las tareas o las acciones que se toman? Fórmulas mágicas no existen, porque el único requisito para estar dentro es estar afuera, porque nadie puede garantizar inclusive que todo el resto de personas que está afuera pueda delinquir. Pero lo que sí se hace un trabajo intensivo, y lo que hay que ver es que, y hay que tomarlo, con pinzas esto, no se trata solamente de darles opciones laborales per se, porque uno puede ser, aprende carpintería dentro del penal. Muy bien, sale y es un buen choro carpintero. Entonces, o uno puede inclusive en la capellanía, muy bien, o sea, es un buen choro rezador. Ajá. Lo que se trata no solamente es darle una posibilidad laboral, sino también y sobre todo personal. El cambio tiene que ser de ellos. Dentro de ese cambio, porque la subdirección de trabajo está dentro de la Dirección General de Tratamiento, o sea, la parte laboral es parte de lo que es tratamiento, y ahí planteamos 3 objetivos. En primer lugar, el trabajo que tiene que darse ahí es terapéutico. Los que llegan por algún delito primarios, ocasionales, crimen pasional, inclusive hasta violación, que son el 20% de los presos del Perú, no son delincuentes habituales. Entonces, para ellos es una terapia distinta que a otros unos 3.500 presos que tenemos más o menos, que tienen más de 3 ingresos. Es diferente. Entonces, lo que se plantea en primer lugar, todo lo que es el área de trabajo dentro de penales, en primer lugar es terapéutica. Porque es gente que no está acostumbrada a trabajar, no está acostumbrada a cumplir horarios, no está acostumbrada a recibir orden, no está acostumbrada, inclusive lo que llamamos la resistencia a la frustración. Son antisociales, de hecho. Disociales yo lo podría llamar. O gente que no ha sido bien socializada o que está dentro de otra cultura delictiva, o sea, gente más difícil. Entonces, a ellos, por ejemplo, el primer objetivo, inclusive lo hacemos esto con jóvenes, el 70% de los presos en el Perú ingresan por primera vez un penal, el 70%. El 40% de los presos está entre 18 y 29 años. Entonces, si vemos y apostamos justamente por los primarios jóvenes, tenemos que indicar que hay que cambiarle sus hábitos de conducta, su pensamiento, porque el tema finalmente es personal. Entonces, el primer objetivo de los trabajos es terapéutico. El segundo, efectivamente, una alternativa laboral. Estamos buscando ya no solamente, como tú bien dices, manualidades y cosas que no tienen salida en el mercado, pero el objetivo es otro, el objetivo es terapéutico. O sea, el hecho de doblar papelitos, el hecho de hacer manualidades, barquitos, inclusive barquitos y carritos que ellos los mandan para su familia, para sus hijos, tiene otro sentido. O sea, el sentido no es que vas a vender eso, lo puedes vender sí, pero el objetivo final no es ese. Es inclusive a través de eso entablar lazos familiares. ¿Tratan de reivindicarse eso? Es que hay un tema de autoestima.
fuerte. Entonces, el hecho de decir yo puedo hacer esto y terminarlo y mira cómo queda bonito y que tu familia y tus amigos lo valoren, eso es importante. Pero el tercer objetivo de Subdirección de Trabajo es buscar emprendedores. Seamos realistas, mucha gente que sale de los penales no va a buscar un trabajo con sus antecedentes que tiene, a ver qué currículum que has estudiado. Entonces lo que lo estamos motivando y concientizando es a que ellos mismos sean emprendedores una vez que salgan. ¿Sabes hacer algo? Muy bien. Pon tu trabajo, cambia de mentalidad, cambia de mente, porque la verdadera cárcel, como siempre le digo a los internos, no es las que están ahí. La verdadera cárcel, la cárcel más grande, la que está dentro de ellos mismos, ¿no? Señor Pérez Guadalupe, ¿se ha barajado en algún momento el tema de la privatización de las cárceles como hay en otros países? A ver, para afinar nada más los términos, no podría haber una privatización de cárceles porque nadie va a querer privatizar un sistema que no rinde. Se puede privatizar la luz, el agua, que va a ser rentable para los privados. Lo que puede haber es concesión de penales. En Chile 10 penales, ya van por 8, o sea, dentro del gran proyecto que tienen. En México han comenzado recién un proyecto grande también de concesión de penales. Y aquí me parece una excelente posibilidad. Hubo una opción en el gobierno anterior, pero que yo, en mi opinión técnica, no fue bien planteada. Lamentablemente perdimos una gran oportunidad para comenzar con la concesión de penales, y es que se planteó un penal con concesión plena. ¿Qué significa esto? Es decir, que todos los ámbitos de la vida de carcelaria estaban a cargo del privado, cosa que en ninguna parte de América Latina se ha dado. Y si íbamos a ensayar como primera vez y concesión plena, era bien difícil por un lado plantearlo, que había hasta problemas inclusive legales o constitucionales, pero sobre todo, y hay que verlo como tal, en este proyecto de concesión de penales, el costo que nosotros teníamos por interno era 3 veces más que el costo que nosotros tenemos por interno en el sistema ordinario. O sea, 3 veces más caro. Yo entiendo que un privado, o pueden entrar los privados, o cuando es más barato, o cuando lo hace mejor, o cuando tiene las dos opciones, más barato y mejor, que sería lo ideal. En este caso, era 3 veces más caro. Entonces yo digo, si le vamos a dar a un privado 3 veces más lo que gastamos en el sistema ordinario, perdón, que le den ese presupuesto 3 veces más al INPE y también podemos hacer maravillas. Claro. Hay muchos temas, evidentemente, que vamos a seguir agradeciéndole la presencia al señor Pérez Guadalupe, porque hay muchísimos temas que tienen que ver con el tratamiento a estos 61.700 internos, y es que en el análisis que estamos haciendo y la revisión que estamos haciendo de la política penitenciaria, yo quisiera preguntarle, ¿hay perspectivas de que baje el número de internos en nuestro país? Yo veo difícil porque la criminalidad se ha incrementado exponencialmente, porque si calculamos 1.000 internos por año, más o menos, ¿no? ¿Que ingresan? ¿Que ingresan? Por mes. ¿Por mes? Claro. O sea, estamos hablando de 12.000 al año. O sea, en 10 años tendríamos 120.000 más. Exactamente. O sea, tendríamos 120.000 más 61, tendríamos 170.000 internos. Eso ya es dramático. Obviamente hasta la cabina de Radio Nacional, ahí está don Alberto Cuquín, Augusto Vázquez, sí, desarrollando también ellos importante información. Adelante. Muchas gracias, Jennifer, gracias a la plataforma de noticias de TV Perú y Radio Nacional. Estamos conversando y nos está entregando valiosísima información el señor José Luis Pérez Guadalupe, jefe del Instituto Nacional Penitenciario, hablando de los 61.700 internos que están en este momento en 68 penales, prácticamente 68 penales que tienen todo el país. Nos ha graficado situaciones realmente preocupantes que hay que asumirla a los ciudadanos, porque el nivel de criminalidad nos está llevando, queridos amigos, escuchen, tomen nota, a cerca de 1.000 personas que pierden su libertad y van a las cárceles de Lima y de distintas regiones del país, 1.000 personas por mes. Es decir, 12.000 personas en promedio estarían ingresando al año, y si calculamos y proyectamos en los próximos 10 años con este mismo nivel de criminalidad, estaríamos hablando de 120.000 personas, obviamente más las 60.000, es decir, una población penitenciaria realmente que rebasa cualquier expectativa. Pero el señor Pérez Guadalupe nos trae no problemas, nos trae soluciones. Estamos en TV Perú y en todo el país a través de Radio Nacional.
Buenos días, Joaquín. Buenos días, Augusto. Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, ya hemos planteado el diagnóstico de la situación. Es un problema inveterado, es un tema endémico en el Perú, pero que sí tienen solución. Y hay que decirlo con claridad. No es al corto plazo, no va a ser fácil, pero que sí tienen solución. Y también siempre hemos dicho que esto hay que tomarlo como política integral, política de Estado, y sí que tenemos que pensar a futuro, ¿no? Respecto a ese problema. Sí, bueno, sí, la concesión de las cárceles vendría a ser una solución. Esto se da en otros países también que han estudiado esta posibilidad. Hemos visto en Chile, yo personalmente hice un trabajo de investigación 2 años en Chile, está en México ya trabajando, en otras partes, y hemos conversado inclusive con el ministro de Justicia de Chile y el director de Gendarmería de Chile. Los resultados son un poco dispares. Pero para el caso peruano, el único proyecto que tuvimos de concesión de cárceles resultaba 3 veces más caro que el sistema nuestro ordinario. Entonces, habría que ver si es que estamos dispuestos a pagar 3 veces más por un mejor servicio. Yo creo que podríamos apostar, pero habría que pensarlo bien. La otra alternativa, que sería lo ideal, es que si le van a dar 3 veces más a un privado, bueno, que le den 3 veces más al INPE. Con lo cual veríamos, porque claro, estaríamos dando que le dan mucho más por presupuesto a 1.000 o 1.500 internos en esta cárcel y la tercera parte de ese presupuesto a los otros 61.000 internos. Entonces, puede verse. Ahora, si es que no fue el caso de la concesión, del proyecto de concesión anterior, si es que ustedes me dicen, a ver, a los más difíciles, a los de Chayapalca, a los Piedras Gordas, a los de Juliaca, denme eso, los más difíciles, y yo cobro más, estamos totalmente de acuerdo. No sé si me dejo. Pagar más por los más difíciles. Pero este proyecto de concesión era pagar más por los más fáciles. Porque se estaba dando a jóvenes, primarios, sin delitos violentos que quisieran trabajar. Entonces hay que afinar muy bien esto para... Hay otro tema que es importante para todos nuestros amigos, para que escuchen la opinión justamente técnica del señor Pérez Guadalupe. Y este es el caso Alberto Fujimori. Resulta que acabamos de ver cartas, hemos visto reclamos permanentes del congresista Kenji Fujimori y también de la señora Keiko Fujimori, reclamar que se atienda a la comisión médica que tiene que ver el caso de Alberto Fujimori. ¿Qué es lo que está pasando en esa situación? Yo quisiera diferenciar la situación médica del ingeniero Fujimori y del tema de la comisión, la junta médica para el tema del indulto, ¿no? O sea, su situación médica tiene sus altibajos, pero está tratada. Es decir, cuando tuvo un impasse el día 30 de diciembre, inmediatamente se intervino. ¿Este último? También, porque tiene una enfermera las 24 horas del día. Del INPE, claro que sí. O sea, tiene asistencia, tiene sus médicos, un médico para ese penal va 2 veces a la semana, y cuando se requiere alguna emergencia, se va. Es más, la última evaluación del 30 de diciembre, el doctor Villanueva, si no me equivoco, recomendó que se hiciese un chequeo general, y con lo cual estamos coordinando con el congresista Aguinaga justamente para realizarse. Tiene su seguro privado, o sea, podría ir, pero ahí hubo un pequeño impasse que me lo explicó él, y es que los médicos tratantes del ingeniero Fujimori en estos días están de vacaciones, entonces él prefiere ir con sus médicos que ya lo han visto constantemente para recién hacerse el chequeo. ¿Tiene para, por ejemplo, el caso del indulto, la opinión del médico personal de Alberto Fujimori o la del... No, estamos hablando del tratamiento ordinario. Del que estaba en este momento. Exactamente, exactamente. Tiene su tratamiento, tiene enfermeros, tiene posibilidades. ¿Y es cierto sí, que de acuerdo a la supervisión que ustedes hacen, él ha bajado mucho de peso, de acuerdo a los partes médicos diarios, me imagino, tiene depresión aguda, esto, porque forma parte de la especulación, ¿no es cierto?, que es también parte de la presión política. Lo que está en este momento con un psiquiatra que lo atiende, ya si tiene depresión aguda o no, yo no soy la persona más indicada, y si tuviese el informe tampoco lo podría divulgar por derecho a la intimidad, pero lo que sí vemos definitivamente es que la comisión, que es el otro tema, ya le hemos planteado, estamos a la espera que la comisión de gracias presidenciales nos indique, porque ha habido un tema concreto. La comisión nos pide una serie de documentos que necesita para la evaluación del caso del señor Fujimori. Toda la documentación se la hemos entregado, salvo un tema, que es que nos pide que hagamos una junta médica. El 22 de noviembre se realiza esta junta médica, y el ingeniero Fujimori hace un pedido a los 9 médicos que estaban ahí, más el director del penal. Señores, quiero que venga mi médico tratante. Entonces los médicos suspenden. Suspensión. Exactamente, correcto, suspenden y ahora nosotros hemos trasladado el pedido a la comisión de indulto
inmediatamente que nos conteste la Comisión de Adultos, nosotros convocamos una nueva Junta Médica. Bien, amigos de TV Perú, antes de despedir a nuestro invitado, acá tenemos los caramelitos anticorrupción con el logo de TV Perú y de, muchas gracias. Y de Radio Nacional. Y obviamente muchísimas gracias y seguiremos en la celebración, mi querida Jennifer, en la celebración por nuestra ciudad capital. Obviamente la fiesta continúa, como se dice, y nosotros atentos con la programación de TV Perú y Radio Nacional, plataforma de noticias. Muy buenos días, Jennifer. Así es, muchísimas gracias, don Alberto, Augusto, y también nuestro saludo pues al doctor Pérez Guadalupe. Así Olinda. es, buen fin de semana. Sí, Buen fin de semana, muy bien. Eso me suena ironía para mí porque no tengo fines de semana. Bueno, pero ya saben, bueno, pero nosotros los que nos comprometemos como los periodistas a trabajar intensamente, a veces tenemos que hacerlo, pues, ¿no es cierto? La noticia en el caso nuestro aparece en cualquier momento. Exacto, y no puedo decir estoy durmiendo, no, yo llego a la radio mañana, ¿no? Porque no, hay que ir inmediatamente. Y sé que ese es el trabajo. ¿Cuántas emergencias deben presentar en los penales también? Claro. Esto de las fugas, ¿cómo Sí. vamos con el tema de las fugas? Una de las medidas que hemos tomado, porque ya hemos hecho un análisis del tema del horario, por ejemplo, de las fugas, y hemos determinado que la mayor cantidad de fugas se da entre 12 de la noche y 6 de la mañana. Ahí tenemos un problema laboral serio que estamos tratando de solucionar de la mejor manera, porque los trabajadores del INPE de seguridad tienen turnos 24 por 48. O sea, trabajan 24 horas y descansan 48. Pero nadie trabaja 24 horas al día. O sea, nadie está 24 horas despierto o atento, o con la misma vivacidad. Entonces vemos justamente que en la noche hay mayor descuido. Entonces nosotros estamos cambiando ya con la migración interna de los trabajadores penitenciarios a turnos de 12 por 36. Es decir, la gente que trabaja 12 horas, no 24, porque eso es imposible. Entonces esto va a mejorar definitivamente el tema de las fugas, al menos nocturnas. Vamos a aumentar personal, eso también tiene que ver, y el aspecto tecnológico. Y hay que decirlo, cualquier cárcel, por más segura, por más tecnología que tenga, si que no tiene un buen personal, todas las medidas de seguridad, como ha pasado en Chayapalca, clarísima violación de los protocolos de seguridad, ¿de acuerdo? Vamos a tener hechos lamentables como este. ¿Qué grado de responsabilidad le toca al INPE el tema de los chicos de Maranga, que son menores supuestamente, pero se ha encontrado que hay chicos de 18 a 21 años también? Sí, ahora, son mayores. cumplida la mayoría de edad, así hayan matado gente, ¿tienen que salir en libertad? A ver, en este momento el INPE no tiene ninguna responsabilidad sobre los centros juveniles, sino que está a cargo del Poder Judicial, en primer lugar. Segundo lugar, lo que se ha planteado de que pasen los mayores de edad, que son, en total, centros juveniles hay unos 1.500 jóvenes, de los cuales unos 500 ya han cumplido 18 años y están dentro de los centros juveniles, ¿no? Entonces lo que se está planteando es que esos pasen al INPE. El artículo 197 del Código del Niño y Adolescente dice que cuando cumplan 18 años, y yo lo he escuchado a muchos congresistas, muchos abogados, ahora expertos en temas de criminalidad juvenil, mencionando esto para que pasen. Ya ves, aquí está. Pero se olvidan que ese artículo 197 está dentro del capítulo 4 del Código y dice pandillaje pernicioso. Entonces, ese artículo solamente se aplica a los sentenciados por pandillaje pernicioso. Hemos preguntado a los albergues juveniles cuántos hay. Ninguno. Y justo el pandillaje pernicioso es el más grave pero hay, o sea, involucra jóvenes. Entonces, en este momento, ¿pueden pasar los mayores de 18 al INPE? No, porque legalmente no hay posibilidad, ya digo, salvo este artículo 197. Entonces, aquí yo veo un caso muy interesante y que podría ser emblemático de una respuesta de Estado ante un problema social. Porque aquí tiene que intervenir el Poder Judicial, que está a cargo de los centros juveniles. Aquí tiene que intervenir el Poder Legislativo, porque tiene que haber un cambio de normatividad. Y aquí tiene que intervenir el Poder Ejecutivo para ver efectivamente si pasa o no a un establecimiento penitenciario a cargo del INPE. Y si es posible, sí. ¿Quieren cambiar las leyes para que puedan pasar? Sí. ¿Cuál es la opinión técnica del INPE? Y lo estamos planteando. Es que el paso de los que cumplen 18 años a un establecimiento penitenciario no sea automático, sino de que responda a un informe del comité multidisciplinario que tienen los centros juveniles y por decisión del juez. Es decir, lo que pasa es que ahora estamos con el síndrome gringallo y pensamos que todos los que están en centros juveniles son gringallos y se van a escapar y van a disparar, y eso no es verdad. Señor Pérez Guadalupe, ayer mismo, y eso lamentablemente yo insisto, los medios de comunicación tenemos una grave responsabilidad, ¿no? Porque usted sabe que se muda, se imita estas cosas. Yeah. Entonces ayer apareció un joven
de 16 años, un adolescente, que ahora es el gringacho del Callao, que le metió 2 balazos a un señor y lo ha matado, ¿no? Entonces uno se pregunta, esto que antes era, hasta hace años atrás, difícil encontrar un menor de edad, ¿no es cierto?, en el sicariato. Hoy día en el sicariato, pues, ya se ha convertido en una cosa casi normal, entre comillas, ¿no?, que atenta contra la seguridad de los ciudadanos. Usted, con la experiencia que tiene, ¿sugeriría que en el Congreso se cambie la legislación y que la mayoría de edad pase, por ejemplo, ya a los 16 años? ¿Cuál es su opinión técnica? Creo que en ninguna parte del mundo el aumento de penas, la reducción de la edad en la imputabilidad ha dado buenos resultados. En algunos estados, en los Estados Unidos, a los menores de edad criminales los condenan como adultos. ¿Y qué resultados tenemos? O sea, la pregunta no es si vamos a meter más presos, si eso ha dado resultados para lo que todos queremos es prevención de delitos, o sea, que no existan delitos. La pregunta, ¿eso ha disminuido, cohibido, evitado que haya más? No. Y lo que tenemos son matanzas de jóvenes, ¿no? ¿Esto nos condena a seguir con el problema? No, yo creo que no pensar que esto va a ser la solución. Yo creo que tiene que ser un tema integral. Un sol que invirtamos en prevención son 10 soles que mañana nos ahorramos en represión y control y punición. Entonces, no es la panacea, ¿de acuerdo? No es la solución necesariamente. Decimos, ya, lo bajamos, estamos todos tranquilos. No es, porque igual pueden ir a un centro juvenil bien implementado. Y es lo mismo que estar en un penal. Para hablar de prevención, entonces comencemos por no estar apañando pues estos delincuentes que se disfrazan de hinchas y que cada domingo van en hordas, protegidos y flanqueados por policías, ¿no es cierto? Hay que tomar medidas más drásticas, pero no pues distraer la atención de la autoridad digamos, en acompañar, y los acompaña solamente el estadio. Cuando salen hacen lo que quieren y no hay ningún policía. Eso lo que tú dices es totalmente cierto, y hay que ver también que los abogados ven delitos. Los psicólogos ven delincuentes, el criminólogo ve delincuencia como fenómeno social, y la delincuencia es delincuentes y delitos. Entonces, por ejemplo, hace 20 años, cuando yo publiqué mi libro Faites y Atorrantes sobre el urigancho y toda la delincuencia tradicional peruana, no existía el sicariato. O sea, como un tipo, no había matataxistas, no había matacambistas. O sea, en 20 años, ¿nuestra sociedad ha cambiado? Sí. Nuestra sociedad delictiva ha cambiado, que la delincuencia es parte de la sociedad, porque a veces se ve a las cárceles como una sociedad aparte, cuando en verdad es parte de la sociedad. Ha cambiado, sí, y se ha vuelto mucho más violenta, efectivamente. O sea, nuestros delitos en el Perú, en la delincuencia en general, es más violenta. Claro, porque recién los jueces también, recién han empezado a aplicar sanciones mucho más severas, ¿no? Porque antes salían a los 5 o 10 años y ahora ya por lo menos es 30 o 35 años de cárcel. Totalmente de acuerdo, pero nos hemos ido de un lado al otro lado del péndulo. Antes se le daba beneficios penitenciarios a todo aquel que lo pedía y ahora no se le da a nadie. Y esa es una de las razones por qué ha aumentado tanto la población penitenciaria. Es decir, no solamente porque entran más, sino porque salen menos. ¿No hay arrestos domiciliarios en número creciente? Para nada, por una razón concreta y viable. Es decir, ¿cuánto le cuesta al Estado tener un arresto domiciliario? Porque tiene que estar a cargo de la policía. Por eso es que nosotros hemos propuesto, entre otras cosas, la venta de penales que están dentro de la capital para construir penales a las afueras, mucho más modernos y grandes. ¿Cuánto está en valor Lurigancho, por ejemplo? No quisiera dar cifras. Hay una oferta para San Jorge, por ejemplo, de $30 millones. 30 millones de dólares, señores. Está dentro de la ciudad. Por eso, nos construimos un... Sí, pero Lurigancho... ¿Cuántos penales? Lurigancho estamos hablando de 20 hectáreas. Entonces estamos hablando de por 100 eso, millones. O sea, Castro tiene 13 más 5, 18 hectáreas. O sea, y ya no es tanto el valor... El valor patrimonial de lo que puede ser vendido. Por ejemplo, si vemos Cusco, que en Coro son 13 hectáreas. ¿Cuánto está una hectárea? Y Cusco, que en Coro ya está dentro de la ciudad. El valor ahí es tremendo. Por eso digo, entonces nosotros, la propuesta nuestra que le hemos lanzado ya hace meses, entre otras cosas, es esos penales que están y que tienen muchísimo valor comercial por el terreno, vendámoslos, saquémoslos, construyamos penales modernos. Venderlos para luego ustedes invertir la plata en construcción o llamar a un inversionista y decirle, mira, tienes este terreno, tú construyeme 2 penales, uno acá y otro. Eso porque lo ideal sería tener un fondo grande, construir 5 penales nuevos y decir, señores, te lo entrego inmediatamente, que lógicamente es mucho más rentable. Estamos analizando con Proinversión las diferentes opciones. 2 preguntitas finales, porque ya realmente lo tenemos aquí casi retenido en su tiempo. Los grilletes no han funcionado, ¿no? Justamente iba ahí al segunda opción, porque hemos propuesto el tema de venta de terrenos con Proinversión, grilletes y los bloqueadores. El tema de grilletes es una iniciativa privada, una IP,
que se ha planteado en Proinversión, y estamos discutiendo porque esa sería una excelente alternativa, por ejemplo, y muy viable para evitar que todo aquel que llegue a un juzgado, porque el juez también tiene miedo de que le doy comparecencia y al día siguiente mata a alguien y dice quién es el juez que le dio la comparecencia. O sea, muy bien, y el grillete es una excelente alternativa. Para ubicarlo. Que inclusive sería más barato que mantener a un interno en una cárcel. Con lo cual $15 diarios por grillete es mucho, ¿no? ¿O no? No, nadie está planteando $15, ¿no? No, pero yo he escuchado los informes que dicen $15. Esos informes es justamente... ¿Cuánto está? Nosotros no podemos plantear ni hablar de cifras porque eso es la ley todavía, mientras que no se haga público, pero mucho más bajo que eso. O sea, operadores de grilletes en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos el promedio es $15. En Estados por Unidos. día. Justamente por eso que estamos buscando alternativas. En Estados Unidos acá van a costar más. No Siempre necesariamente. más a los Por eso, países por eso digo, emergentes. si nosotros gastamos en este momento $7 diario por preso, y me das una alternativa más cara, la gente dice, bueno, que siga yendo a la cárcel, porque no hay dinero. En este caso, inclusive la iniciativa el problema privada... es ese, la que la gente no entiende, ¿no? De acuerdo. O sea, ¿cómo administrar una población penal de esa magnitud con centros Pero penitenciarios? esta iniciativa privada, ahora, pueden haber otras, ¿ah? Y otras alternativas, plantea inclusive que la misma persona pague su grillete. Y inclusive un fondo... Se siente más o menos libre. Y es más, es voluntario, es decir, señor, sí, y muy bien, y habría un fondo inclusive social para aquel que no lo puede pagar. Lo cierto es que no ingresen a la cárcel gente que no debe ingresar. Porque en ese momento arresto domiciliario, porque la policía dice, señor, yo no tengo personal para estar cuidándolo 24 horas al día a este señor. Entonces el juez no le da. O si le dan y la policía no tiene personal, van a terminar en Lurigancho, en la puerta de afuera, porque ya no está... lo que antes había en el Callao Santa Bárbara para que vayan... Es un tema bien complejo, ¿no? Finalmente, sí, la corrupción en los penales, ¿cómo se está combatiendo eso? Cada vez, y lo digo, a ver, con mucha delicadeza, veo que el tema en algunas personas o algunas instancias es casi institucionalizado. La corrupción. La corrupción. Entonces tenemos que romper, no solamente con personas. Parte de su personal. Lógicamente. Pero es que el personal, bueno, no justifico que ganen poco y que sean corruptos, sino que hay necesidades que se plantean, entonces obliga muchas veces. Lo que pasa es que hay todo un sistema, porque aquí no estamos albergando a escolares, no estamos albergando a enfermos, no estamos delincuentes. Entonces hay gente que está acostumbrada a la corrupción y ellos mismos ingresan, los mismos internos, la visita, está la policía, está el INPE, entonces ese círculo tenemos que cortar. Y por eso estamos con toda una sección anticorrupción. De hecho, en un año de gestión hemos sancionado a más empleados penitenciarios que los últimos 5 años. Muy bien. José Luis Pérez Guadalupe habló claro, largo, tendido, aquí en Radio Nacional. Obviamente es la primera vez que él se presenta en la etapa de relanzamiento de Radio Nacional. Hemos tocado buena cantidad de temas. Hay algunos que necesitan una exposición mayor, una profundidad en el análisis, como por ejemplo la construcción de los penales. Y también qué hacen los establecimientos penitenciarios respecto a este tratamiento, ¿no es cierto?, que se tiene que dar a los internos. ¿Cuántos psicólogos tienen? No tenemos la menor idea. ¿Hay muchos psicólogos? ¿Pocos psicólogos? No, muy pocos todavía. Hemos contratado este año, el año pasado 2012, este año vamos a contratar más, pero sigue siendo insuficiente. Una vez yo visité el Lurigancho, hace 93, 94, ¿no? Y justo me hicieron visitar la parte donde estaban los psicólogos, que era la parte del sótano. Hay una parte del sótano, ¿no? Claro, ahí casi termino quedándome ahí, porque un interno me cuadró para que le diera una plata. Entonces no sabía cómo hacer y le dije que yo era un visitante. Y me dijo, con mayor razón me tienes que dejar propina. Entonces me aterré y nunca más he vuelto por ahí, ¿no es cierto?, para hacer una cobertura periodística. Pero en todo caso, el tema pasa por una mayor interés del Estado para la campaña de prevención, ¿no es cierto? Exactamente. Correcto. No, las leyes a veces no son suficientes, pero en este caso creo que a veces también la aproximación humana es muy importante. Lo que estamos yendo en cárceles, lo he dicho, la cárcel es el último eslabón de una gran cadena de fracasos sociales. Estamos yendo a las consecuencias, pero tenemos que ir a las causas. O sea, no se trata de curar cuando tenemos una epidemia de base, se trata de... Yo he dicho una cosa que siempre lo repito, en eventos académicos, a los propios alumnos que están en ciencia de comunicación, que cuando una sociedad tiene muchos reclusos, muchos internos, es una sociedad que por más democrática que sea, tiene problemas. Claro que sí. Y si no se afrontan esos problemas, entonces las cosas se complican, porque justamente ahí se refleja los grandes males sociales
en los centros penitenciarios, porque ahí cae, el que resbala, cae, ¿no es cierto?, el de cuello y corbata como el más humilde. La casa del jabonero. Así es. Ahora son más democráticas las cárceles, ¿no? Sí, pues sí, no sé, donde es mucho más fácil ingresar a la cárcel que salir. Es un detalle también importante. Uno quiere ingresar a la cárcel, comete usted un delito. Y por eso yo decía el otro día en presencia acá del ministro y del fiscal de la Nación que estuvo el sábado con nosotros, le decía, qué satisfacción, queridos amigos, se siente cuando para hacer un trámite administrativo que tuve que hacer, tuve que ir a pedir antecedentes al INPE, allá por... ¿Caraballo? Allá por el Miraflores. ¿no? Sí. Tuve que hacer mi colita, me fui luego al Ministerio Público y me fui a la comisaría para pedir mis antecedentes policiales, penales y judiciales. Y cuando salí me sentía así con el pecho que me dio, porque decía, limpio de polvo y paja. Qué lindo suena eso para un ciudadano. Había ¿no chupado tu caramelo. Dormí tranquilo, ¿no es cierto? Y no que otros salían con la cara aterrada porque habían puesto, ¿no?, antecedentes. Claro. O entran asustados primero. Y asustados, pues, porque de repente están requisitoriados y todo eso, ¿no? Bueno, pero por eso es mejor comportarse bien, cumplir con la ley. Gracias, don José Luis Pérez Guadalupe. Ha sido una larga conversación, ¿eh? No esperábamos, lo hemos compartido con TV Perú, lo mismo que han escuchado los oyentes, los televidentes también. Muchas gracias a ustedes y cuando gusten... Ojalá que tengan mucha suerte y que, no sé, usted depende del Ministerio de Justicia y que la política ahí sea absolutamente... Yo creo que el éxito del INPE es el éxito de todos los peruanos, igual que la seguridad ciudadana. O sea, no se trata solamente de gestión, sino que todos tenemos que participar, porque el problema es de todos, finalmente. Y todos creamos delincuencia. Todos estamos contra la corrupción, que es uno de los grandes males del país, así que lo invito a dar una chupadita a uno de estos caramelitos con un buen sabor que tienen, ¿no es cierto? Lléveselos. Lo llevo, listo. Entonces, si eres diabético. No. Porque también sirven para los diabéticos. No se preocupe. Me hace acordar cuando me dan algo en los penales, yo gracias, y lo guardo, me van a pepear ahí adentro. No, entonces... no, acá no vamos a pepear, pues acá estamos caramelitos anticorrupción. Así que gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias también, Joaquín. Gracias.